Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Queridos amigos, bienvenidos a esta comunidad donde escuchamos, donde meditamos la palabra de Dios. Pido a la Virgen Santísima que ella nos alcance abundantes frutos de esta lectura que vamos a recibir en este momento, tomada del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6, dice así: Querido hermano, esto es lo que tienes que enseñar y recomendar. Si alguno enseña otra cosa distinta, sin atenerse a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que armoniza con piedad, es un orgulloso y un ignorante, que padece la enfermedad de plantear cuestiones inútiles y discutir atendiendo solo a las palabras. Esto provoca envidias, polémicas, difamaciones, sospechas maliciosas, controversias propias de personas tocadas de la cabeza sin el sentido de la verdad, que se han creído que la piedad es un medio de lucro. Es verdad que la piedad es una ganancia cuando uno se contenta con poco. Sin nada venimos al mundo y sin nada nos iremos de él. Teniendo que comer y que vestir, nos basta. En cambio, los que buscan riquezas caen en tentaciones, trampas y mil afanes absurdos y nocivos, que hunden a los hombres en la perdición y la ruina. Porque la codicia es la raíz de todos los males. Y muchos, arrastrados por ella, se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto. Practica la justicia, la piedad, la fe, y se han acarreado muchos sufrimientos. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la delicadeza. Combate el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que fuiste llamado, de la que hiciste doble profesión ante muchos testigos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con el Salmo 48 vamos a responder diciendo: Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué habré de temer los días aciagos, cuando me cerquen y acechen los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de su inmensa riqueza, si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate? Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es tan caro el rescate de la vida que nunca le bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa.
Cuando muera, no se llevará nada. Su fasto no bajará con él. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aunque en vida se felicitaba, ponderan lo bien que lo pasas, irá a reunirse con sus antepasados, que no verán nunca la luz. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. Y ahora vamos a escuchar la palabra de Dios del Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo del 1 al 3. Dice así la palabra. En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que él había curado de malos espíritus y enfermedades. María, la Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pedimos a la Virgen que nos conceda la capacidad de entender, la capacidad de reflexionar esta palabra que hemos atendido, en la cual Dios espera una respuesta nuestra. Y la palabra de Dios no viene en vano. La palabra de Dios siempre tiene algo que iluminar, algo que curar. La palabra de Dios siempre viene a quitar de nosotros aquella maleza. Así como cuando la sal llega a una herida y esta sal arde, nos hace que se sienta, hace que se sienta ese ardor. Pues la palabra de Dios, queridos amigos, la palabra de Dios también nos debe de hacer reflexionar, porque esta palabra tiene un fin y el fin es lograr nuestra salvación. Y ahora en concreto el Señor nos habla de tener mucho cuidado con los bienes materiales. No aferrar nuestro corazón a los bienes materiales. Los bienes solo son medios. Lo importante, la razón por la cual estamos aquí es para ganar un alma. Y los bienes materiales deben de ponerse al servicio o a disposición para hacer obras buenas, que es lo que verdaderamente vale la pena. Si usted se dispone a hacer obras de caridad con lo mucho o poco que tenga, sin duda cuando usted se muera se llevará un gran tesoro. Dice el Evangelio que Jesús iba acompañado de los 12 apóstoles y también de algunas mujeres. ¿Y qué hacían estas mujeres? Dice, le ayudaban con sus bienes. Que tengamos en el corazón esa disposición de ayudar. Es más, para los católicos, este cuarto mandamiento de la ley de la iglesia, ayudar a Dios. Vamos a ver si todavía me acuerdo, porque de catequesis. Primer mandamiento, oír misa todos los domingos. Mandamiento de la iglesia. Segundo mandamiento de la iglesia, confesarse por lo menos una vez al año. De manera que si no
te confiesas una vez al año, pues cometes un gran error. Tercer mandamiento que tenemos que cumplir como buenos cristianos: comulgar en tiempo de Pascua, es decir, por lo menos una vez al año. Cuarto mandamiento: ayunar cuando lo manda la Santa Madre Iglesia. Y el quinto, ayudar en sus necesidades. Y yo dije el cuarto, era el quinto. Pues me sirve para repasar un poco. Pues el quinto mandamiento es ayudar a la iglesia en sus necesidades. Pues esto es lo que hacían aquellas mujeres. De fondo, creo que Dios nos invita a no aferrarnos a los bienes, que todo lo que tengamos podamos usarlo para ayudar a los demás. Y no se necesita pues tener grandes cantidades para poder ayudar, pues no se nos pide lo que no tengamos, lo poco que tengamos, que lo puedas compartir, que los puedas compartir. Y la clave de este evangelio la encontramos de estas lecturas. Siempre todas las lecturas nos hablan de no darle el corazón a los bienes materiales, no dedicarnos en esta tierra solo a atesorar bienes materiales. En el salmista, con el salmo, hemos dicho que que no te preocupes, dice, si se enriquece un hombre y aumenta su fasto en su casa, cuando muera no se llevará nada. Sus bienes, su bondad, su fasto no bajará con él. Por eso, mientras estamos vivos, procuremos compartir, procuremos dar lo que tenemos. No se nos pide lo que no tenemos. Por lo tanto, no podemos decir, ay, yo necesito que me den, ¿cómo voy a dar? Siempre podemos ayudar, porque aunque seas pobre, hay personas que son más pobres que tú. Y a esas personas debemos ayudarles. Y cuando nos muramos, vamos a llevar todas esas obras buenas que hemos hecho. Dice la primera lectura, aconsejando San Pablo a Timoteo, y también nos aconseja a nosotros. Dice, huye de todo lo malo, huye de todo esto. ¿De qué debemos huir? Los que buscan la riqueza caen en tentaciones. Los que buscan la riqueza, dice el apóstol, caen en trampas, caen en 1000 afanes absurdos. ¿Como qué afán? Por ejemplo, el quitarle el tiempo a la familia por estar trabajando. Ni siquiera darle el domingo al Señor por estar trabajando. Porque al final, como dice el salmista, cuando se muera, sus bienes no bajarán con ellos. Y el apóstol le aconseja a Timoteo, cuida de no caer en esas tentaciones, en esas trampas, en esos 1000 afanes absurdos y nocivos que hunden a los hombres en la perdición y la ruina. Ahora descubrimos en nuestra sociedad que por amor al dinero, por amor a los bienes, no le importa hacerle daño a las demás personas, ni siquiera de modo particular, no digamos en masa es peor. Personas que no les importa maltratar el medio ambiente a través de tala de árboles, por ejemplo, por construir una colonia para poder tener más ingresos. Y nosotros, los cristianos, tenemos que huir de no caer en esa tentación, como dice el apóstol. Porque esto de buscar la riqueza lleva trampas y afanes absurdos y nocivos que hunden a los hombres en la perdición y la ruina. Y el apóstol dice, la codicia es la raíz de todos los males. Y muchos, arrastrados por ella,
se han apartado de la fe y se han acarreado muchos sufrimientos. A veces las personas equivocadamente, nosotros los humanos somos así, que equivocadamente nos apartamos de Dios por ocuparnos de otras cosas. Y dice la palabra que eso acarrea muchos sufrimientos. Y el apóstol dice, tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la delicadeza. Esa tiene que ser como nuestro mayor afán, esa tiene que ser la acción de cada día, practicar la justicia, practicar la piedad, practicar la fe, practicar el amor, hacer el bien a los demás, tener paciencia, tener delicadeza con los que están cerca de nosotros. Creo que lo peor que uno puede hacer en esta vida es maltratar a los demás, porque no te imaginas el mal que haces cuando maltratas a una persona. Le haces tanto mal que esos males muchas veces terminan en enfermedades. Por lo tanto, procuremos no maltratar a los demás. Cuando alguien comete un error, procurar no hablar y decir cosas que no debemos decir. Que la Virgen Santísima nos ayude para combatir, como dice la primera lectura, combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna. Esa tiene que ser nuestra meta, combatir con el amor, con el entusiasmo, con la fe, para poder ganarnos la vida eterna. Queridos amigos, les recuerdo cuidar nuestro medio ambiente. Y por eso les invitaba para que podamos, en cuanto sea posible, sembrar un árbol, para poder dejar esa herencia de ese árbol a las futuras generaciones. Sembremos un árbol, cuidemos ese árbol, y eso que sea la herencia para todos los que van a venir después de nosotros. La Virgen Santísima nos ayude y nos conceda la gracia de amar a Dios en nuestro prójimo y de no enfrascar nuestro corazón en lo pasajero, en las cosas terrenas. Todo lo de esta tierra es pasajero, todo pasa y no vale la pena esforzarnos por algo meramente temporal. Busquemos aquello que nos lleva a la felicidad eterna. Busquemos hacer el bien a los demás, así como esas mujeres sostenían económicamente a Jesús, también nosotros podemos ayudar económicamente a la gente más sencilla, a la gente que le da pena pedirle a usted, pero que usted sabe que lo necesita. Procuremos ayudarles. Que la Virgen Santísima nos guarde a todos en su corazón inmaculado.